Un saludo especial. Como saben, pues mi nombre es Camilo Arbeláez. Yo soy psicólogo clínico desde hace más o menos unos 16 años, apasionado por la ayuda a las personas, por contribuir en su calidad de vida desde mi profesión que es la psicología. Y pues de ahí nace la idea de arrancar con este sueño que se llama En Terapia, que es esta plataforma precisamente donde brindamos el apoyo emocional, afectivo y pues digamos que estamos enfocados en construir herramientas para que las personas puedan sobrellevar dificultades personales, de pareja o familiares. Y en ese ejercicio pues nace también la idea de empezar con los ejercicios de webinars en donde pues damos contenido, donde les damos la posibilidad también a ustedes de manera gratuita de conocer algunas temáticas que seguramente les incumben, que sabemos que les pueden aportar en su día a día, en la interacción con otras personas. Entonces, pues estamos acá con todas las ganas. Hoy precisamente quisimos hablar del tema de familia y de algo que nos parece básico y además fundamental para construir relaciones con familiares adecuadas y es el tema del afecto, ¿no? Entonces, vamos a trabajar desde cómo construir habilidades afectivas en familia. ¿Y cuál es este rol de la afectividad pues, en el contexto familiar? Para eso trajimos a dos personas muy especiales. Nos interesa muchísimo que ustedes sigan conociendo a los psicoterapeutas que hacen parte de En Terapia, de la plataforma. Y entre ellos pues están Lina Páez, que es una de nuestras psicoterapeutas expertas, que nos acompaña en este webinar. Y adicionalmente pues traemos también a Jonathan Maecha, que es uno de nuestros psicoterapeutas profesionales, los dos con muchísimos conocimientos, muchas herramientas que seguramente ustedes irán dándose cuenta a medida que vayamos avanzando en este ejercicio, pero muy contentos de que pues ellos nos puedan acompañar hoy y ellos pues también están muy motivados y con grandes expectativas de lo que puede ser este encuentro. Entonces, yo voy a estar en medio de la conversación manejando algunas cosas. Y entonces vamos a empezar con nuestro webinar. Algunas reglas importantes que tienen y pues que ustedes podrían conocer. Una es que pues nosotros les vamos a enviar la grabación de este webinar. Como ustedes se inscribieron a través del formulario que llenaron, interesados en recibir este contenido, pues van a tener también como un beneficio el webinar en sus correos electrónicos. Así que pueden estar completamente atentos a lo que les vamos a dar porque pues les va a llegar una grabación. Eh, la idea es que este webinar sea completamente interactivo con ustedes, es decir, pues no vamos a hablar desde los micrófonos abiertos porque pues es más difícil el manejo, pero sí nos interesa que nos puedan escribir al chat cualquier pregunta que surja. Les vamos a hacer algunas preguntas durante el contenido que vamos a brindar. Esto pues es parte de las costumbres que hemos tenido en nuestros webinars anteriores. Y vamos a responder esas preguntas en la medida de lo posible al final. Ojalá podamos responderlas todas. También Jonathan y Lina estarán muy dispuestos a eso. Y también les va a llegar una encuesta de satisfacción porque nos interesa mucho seguir mejorando, saber qué cosas podemos trabajar para que estos espacios sean cada día mejores, para que estos espacios cada día sean más enriquecedores y sean de mayor utilidad en sus vidas. Entonces, por eso lo hacemos. Rápidamente, entonces, les contamos, desde En Terapia estamos enfocados en transformar la manera en la que las personas latinas de habla hispana viven. Por eso, seguramente en este webinar y en otros nos han acompañado personas no solamente de Colombia, sino de muchos países de Latinoamérica. Estamos hablando de personas de México, ¿sí? Personas en Costa Rica, Puerto Rico, en Perú, en Ecuador, ¿sí? En muchos países y pues
también los saludamos especialmente. Esto precisamente es para personas latinas de habla hispana, en donde pues nos podemos comunicar de la mejor manera. Todo lo que hacemos lo hacemos a través de psicoterapia en línea, procesos online. Sabemos que la efectividad pues es la misma, lo hemos venido comprobando. Nuestros psicoterapeutas pues también lo han venido probando en el día a día. Y nos interesa que pues estas sesiones o estos procesos sean totalmente privados, seguros y que los puedan hacer desde cualquier lugar. Eso es lo interesante en terapia, y es que así como ven un poco estas fotografías, las personas se pueden conectar desde cualquier lugar del mundo, en donde estén, y queremos llegar a cualquier rincón en donde una persona latina de habla hispana nos esté necesitando, poder estar ahí presentes. Entonces, entrando un poco en materia, estas son las personas que nos van a acompañar hoy, que nos van a dar el contenido. Por un lado tenemos entonces a Lina Páez, es una de nuestras psicoterapeutas expertas. Ella tiene una maestría en terapia familiar y de pareja, es especialista en psicología clínica de autoeficacia personal y tiene ya 13 años de experiencia en psicoterapia con adultos, también con población de parejas y familias, y el enfoque que trabaja es el sistémico, ¿sí? Obviamente, Lina tiene una explicación mucho más profunda alrededor, pero desde el enfoque sistémico, para que tengamos claridad, se trabaja, digamos, a cada persona como un sistema que influye de alguna forma en las otras personas o en los otros sistemas. Y de esa manera, pues, se logran los resultados, pero esto es una explicación muy superficial a lo que nos podría contar Lina. Pero bueno, hoy estamos acá para un tema especial de familia. Y por el otro lado, entonces, nos está también acompañando Jonathan Maecha, como les mencionaba antes. Él es un psicoterapeuta profesional en terapia. Ya, pues, él tiene, digamos, su grado de psicología, ¿sí? Ha estado dedicado al trabajo en el área clínica, y precisamente pues ha trabajado con consultantes, o su experiencia está enfocada en consultantes con dificultades emocionales y afectivas. Y la población con la que ha trabajado ha sido con niños, adultos jóvenes, adultos, parejas y familias. Entonces, esta sería la agenda para que más o menos tengan un esquema. Vamos a trabajar sobre una primera parte. Esa primera parte la va a manejar Jonathan Maecha, y vamos a hablar de la afectividad en sí. Y pues dentro de eso muchas temáticas interesantes. Y luego pasamos a la parte 2, en donde nos acompaña Lina Páez para hablar de los tipos de familia, que de pronto tal vez esto va a ser muy interesante porque no estamos muy familiarizados con estos tipos de familia, cómo son, qué características tienen. Entonces seguramente va a ser muy interesante. Y después de eso nos vamos a ir a las preguntas y respuestas. Nos pueden hacer, como les decía, todas las preguntas que tengan para poder nosotros tratar de resolver la mayoría, o pues todas, sería lo ideal, y que ustedes puedan tener como ese contenido que esperan. Entonces, esta sería nuestra agenda de hoy. Vamos a partir entonces de la afectividad, y en ese caso le doy la entrada entonces a Jonathan Maecha. Jonathan, entonces bienvenido, te doy la palabra. Bueno, Camilo, muchísimas gracias. Gracias por esa introducción. Y pues bueno, también les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Quiero que en este espacio nos concentremos mucho en ese vínculo que tenemos con nuestra familia, en esa primera molécula que hace que nosotros seamos diferentes. Esta primera lámina nos invita a que reflexionemos un poco. Quiero que, quiero que recuerden en este momento a sus padres, papá, mamá, estén o no estén ya en este plano, que los hayas tenido o que nunca estuviera, la persona con la que creciste. ¿Tienes pareja? ¿Tienes esposo? ¿Tienes esposa? Recuérdalo también a él o a ella. ¿Tienes hijos? ¿Tienes hermanos? Bueno, justamente esta es una de las características que nosotros como seres humanos debemos tener para que esa familia, esa unidad, pueda llegar a crecer fuerte, pueda llegar a crecer sana y con la capacidad de enfrentar muchísimos otros desafíos que normalmente la vida cotidiana nos trae todos los días. Quiero que sepas y más bien que recuerdes que las emociones no son buenas ni malas, simple y sencillamente son circunstancias de tu vida que quieren buscar que aprendas algo. Son instantes en un momento
que se presentan para que tengas la capacidad de reflexionar y de poder avanzar. ¿Listo? Lo que sigue después son los sentimientos. No puede haber sentimiento si no hubo antes una emoción. ¿Por qué? Porque este sentimiento se va a alimentar de toda esa emoción que tuviste, de la forma en la que lo vas a procesar para poder mantenerlo y poder proyectarlo hacia los demás. Recuerda esos momentos donde has tenido ira, donde tu hija, donde tu bebé de pronto te ha, uy, quieres de pronto cogerles, picharlo, ¿sí? De pronto porque se comió un labial, de pronto porque cogió los pañitos y los tiró por ahí, o de pronto cuando tuviste una diferencia con tu mamá porque no te dejó hacer lo que tú querías, porque tu pareja no te cumplió el capricho que tú deseabas. Bueno, esto que vamos a ver os va a fortalecer y quiero que las herramientas que tengan las utilicen al máximo porque en eso consiste lo que queremos hacer es, queremos que tengan ustedes un poco más de flexibilidad ante la regla, pero que también puedan ser autónomos, que puedan tener autoridad, pero que también les puedan permitir un estilo de crianza democrático. Bien, rápidamente, ¿qué requiero para ser afectivo y enseñarlo de buena forma en mi familia? Primero, debemos ver, o quiero que ustedes separen en este momento, a nosotros siempre nos han enseñado que el ser humano es racional, es lo que nos diferencia de todas las especies del ser humano, del mundo, y es que somos racionales. Pero quiero decirles algo, antes de ser racional, somos emocionales. ¿Por qué? Porque toda la información que procesamos entra directamente por nuestros sentidos. Se procesa, se percibe, se siente la emoción, se percibe el sentimiento y ahí sí empezamos a darle conciencia a lo que nosotros hacemos, decimos, actuamos. ¿Bien? Quiero que estemos desde esa perspectiva. El ser humano es un ser emocional. Quiero que recuerden algo. Cuando ustedes van y se levantan a las 2 de la mañana a ir a tomarse un vaso de agua, ¿sí? Y cuando se van a acostar, regresan y justo este dedito del pie encaja perfecto con la esquina, con el tubo de la pata de la cama. Ustedes no dicen, ah, caray, me pegué. No, ustedes reaccionan y después sí racionan. Bien, esa reacción es la emoción. Claro, a todos nos da ira y podemos tener alguna palabra específica para el dolor que puede haber causado esa situación, pero después de ello aprendemos, ah, ok, es que no tenemos que andar en descalzos, o a la próxima me pongo chanclas, o a la próxima prendo la luz, ¿bien? Para poder avanzar. Quiero mostrarles qué es la afectividad y cómo podemos fortalecer ya estos vínculos afectivos. A lo largo de esta presentación vamos a entender que la afectividad no es algo que ay, como que tenemos que darle, vamos a ponerlos aquí y esto es afectividad y se desarrolla y no, esto se aprende desde pequeño porque tú naces con esto. Veámoslo de la siguiente manera. La afectividad, imagínate al bebé. El bebé ya empieza a tener esa cercanía con mamá. Las mamás que han tenido la oportunidad de ser lactantes pueden tener ese contacto directo con los ojos y empiezan a decir, "Ay, es que es tan precioso esos ojos que tiene, esa forma, esa boquita, la forma. Eso ya es afectividad. Y el niño o la niña ya está recibiendo eso. Pero vamos a ver también la importancia que tiene educar educar la afectividad en nuestros hijos y cuáles son los tipos de vinculación afectiva. Bien, vamos a entender primero que la afectividad es el lazo o cercanía que se crea a través de la convivencia y la interacción. Tú normalmente no eres afectivo con una persona que se sentó al lado del bus. No, eres afectivo ya con las personas que están en casa, con las que convives en la universidad, con las que has convivido en distintos escenarios de tu vida. Ahí empiezas a expresar lazos de afectividad. Por lo tanto, debemos entender que la afectividad es la disposición consciente o el estado mental y corporal que tienes para tener una interacción con otra persona. Y acá se involucran muchísimos de los factores que antes hemos mencionado. Primero, debemos entender que la afectividad es ese vínculo que nosotros establecemos con las otras personas y la forma en la que nos relacionamos. Esta relación se puede dar por amistad, por afinidad, por fraternidad, porque es mi familia, porque es un compañero de trabajo. Y cada una de estas condiciones hace que tú te comportes de una manera diferente. Tú no llegas a tratar de amor y mi vida a un compañero o a un jefe en tu trabajo. ¿Por qué? Porque hay límites. Entonces acá empezamos a distinguir esto. Vamos a empezar a trabajar un poco sobre lo que es el vínculo. Primero,
Estas personas con las que tú eres afectiva, perdón, son lo que nosotros en psicología llamamos tu red de apoyo. Son las personas que van a estar cercanas, son las personas con las que vas a interactuar, son las personas que en algún momento de una dificultad en tu vida vas a empezar a buscarlos, ¿sí? Tú le cuentas a alguna persona en un taxi, "Ah, sí, pero no es lo mismo". Tú le cuentas de pronto algo mucho a otra persona, sí, pero ¿qué tan cercano es? Esa recomendación que te dan, qué tan filial es? ¿Sí? ¿Qué tanto sigues tú esa recomendación? En cambio, si le dices algo a mamá, venga mamá, es que me está pasando algo y esto es horrible, me estoy sintiendo así y así. Lo que te diga mamá es ley. Tú decides si lo pones o no y lo aplicas en tu vida, pero ellas pocas veces se equivocan. Entonces empezamos a tener ese tipo de interacciones. Cuando convertimos la afectividad y la entendemos como una red de apoyo, empezamos a identificar que desde pequeños, de acuerdo a la afectividad que nosotros hemos tenido, somos capaces de hablar en público, de tener la confianza y la seguridad de empezar a desarrollar nuevas habilidades sociales e interactuar con otras personas. También se facilita que aprendas, también se facilita que te relaciones con otras personas y que en una relación de pareja sea una relación un poco más estable en vez de conflictiva. También va a permitir que tú desarrolles seguridad en ti mismo o en ti misma, pero que también tengas la capacidad de adaptarte a nuevos escenarios y a nuevos contextos. Miren la importancia entonces de la afectividad. Lo decía en algún momento Eugenia Palacios en una investigación que hizo en su tesis de doctorado. Ella nos menciona que el éxito como padres en un futuro respecto a nuestros hijos no va a depender de eso material que nosotros le hayamos dado, sino de la calidad de la relación afectiva que nosotros tengamos con ellos. Ahora, si hemos sido capaces como padres de construir estas relaciones desde pequeño, créanme que vamos a tener formando, o sí, en unas filas perfectas a nuestros hijos, dándoles confianza, dándoles seguridad, reforzando todos sus autoestima, pudiendo avanzar de una manera mucho más tranquila, de una forma mucho más segura frente a todas las circunstancias que se puedan presentar en la vida. Debemos entender entonces que existen distintos tipos de vínculos afectivos. Quiero arrancar de abajo para arriba. Primero, el vínculo afectivo desorganizado o desorientado. Miren, este es el tipo de vínculo que pueden llegar a tener las personas con sus hijos, donde bebé desde muy pequeño no interactúa con papá, no interactúa con mamá, está con otra persona, las relaciones pueden llegar a ser muchísimo más complejas, no permiten que el niño explore por sus propios sentidos, no va a generar confianza, no va a generar seguridad en sí mismo, por lo tanto, cuando llegue un proceso en el que sea afectivo, el niño no va a saber reaccionar y va a empezar a estar como buscando ahí, ¿y aquí qué se hace? A mí nadie me dijo qué es lo que se hace en una interacción como esta. Vamos con el de arriba. Afecto ambivalente resistente. Este es en donde el niño tampoco explora, pero en donde la seguridad disminuye, pero porque la confianza es baja. ¿Cómo así? Tú puedes hacer las cosas, vamos. Sí, dale. O esos niños que han sido enseñados desde la televisión o desde otros programas, en vez de lo que podemos compartir nosotros como padres con ellos. Aquí ya empezamos a identificar que, ok, el niño puede tener cierto grado de confianza, pero no se abalanza al mundo a decir, venga, ¿qué me puede ofrecer el mundo? No, porque tampoco se da la oportunidad de explorar y avanzar a partir de sus capacidades. Confía muy poquito, pero cree que la seguridad en sí mismo no está, pues no. Si pasamos un poco al vínculo afectivo de habitación, acá es donde sí puede explorar, pero explora de manera totalmente independiente. ¿Qué quiere decir? Que lo hace con confianza, pero que no hay un vínculo de seguridad con las personas con las que lo rodean. Quiere decir que no va a estar cercano. Ese es el niño que va a poder experimentar y va a decir, sí interactúo, pero más bien no tanto, porque de pronto no sé qué pueda llegar a ocurrir, pero miremos a ver. Ese es el niño que va a tener dificultades para expresarse, uno, sus emociones, y que va a tener también la dificultad para desarrollar habilidades sociales con otros, interactuar con otros compañeritos. Quiero que se vayan identificando y, uy, en cuál me puedo ir posicionando. Se parecen mucho, pero hay delgadas líneas de diferencia.
Bien. Y por último, miremos el vínculo afectivo de seguridad. Este es el que es positivo en todo, en donde yo como padre tengo autoridad, pero también le coloco responsabilidades a mi hijo. Este se asemeja mucho al estilo de crianza democrático, en donde tú dices, perfecto, ¿quieres lograr esto? Muy bien, hay unas responsabilidades para hacerlo. Confío en ti, tienes la capacidad de hacerlo. Ya has demostrado en otras circunstancias que has podido, así que esta no tendría que ser un reto o un desafío para ti. Así que ese tipo de comentarios que nosotros tenemos da calidad, da cercanía y permite que nosotros nos envalentonemos para poder ir a enfrentar alguna circunstancia y digo, bueno, está bien, no aprendí lo que tenía que aprender, pero lo enfrenté. No salió como quería que saliera, pero aprendí. Entonces ahí empezamos a identificar que realmente el vínculo afectivo que tengamos con nuestros padres nos va a permitir a nosotros desarrollarnos muchísimo más fácil en cualquier otro contexto. Bien, aquí quiero compartirles algunas de las cajas de herramientas que utilizo en un proceso terapéutico y que han sido las más funcionales a lo largo de mi experiencia como profesional. Primero, debemos tener una comunicación afectiva y ahí le agrego algo más, efectiva. Porque de nada sirve que tú estés en un teléfono, estás concentrado en la tablet, en Facebook, en Instagram, estoy pendiente de qué fue lo que alzó nuestro último youtuber en tendencia, estoy pendiente de qué es lo que está ocurriendo en distintas partes del país, dejando el mío, mientras el niño o niña también quiere de pronto demandar un poco de tu atención. Pero si te molestas cuando él no hace caso, de pronto cuando no ves una instrucción directa, pero cuando él te demanda un poco de tiempo, no estás pendiente para él. ¿Bien? ¿Hay espacio para ocio? Sí, pero también el tiempo de calidad que nosotros le dediquemos a nuestros hijos suma. No lo vas a ver ahorita que estén pequeños. Míralo ahora tú que eres grande y evalúa qué tantas capacidades tienes respecto a lo que te enseñaron tus padres. ¿Bien? Lo primero que quiero enseñar es la comunicación afectiva. Es una herramienta tan sencilla en 3 pasos, pero tan revolucionaria que puede hacer que incluso las situaciones en casa con cualquier persona empiecen a cambiar. Lo primero que debes hacer es evaluar cómo te sientes después que algo haya ocurrido. Pongamos un ejemplo. Tuviste una discusión con tu pareja por un malentendido en una conversación de WhatsApp. Primero evalúas qué sientes. ¿Qué sientes? ¿Qué emociones percibiste en algún momento y dices, me siento engañada, me siento frustrada, me siento decepcionada, me siento herido, me siento traicionada? ¿Listo? Pero debes encerrar esa emoción en el contexto específico en el que lo has experimentado. ¿Por qué? Porque tú no vas todo el día sintiéndote decepcionado, frustrado, engañado, traicionado, porque no alcanzaste el bus o porque te llamaron la atención en el trabajo. Tienes que encerrarlo específicamente. Entonces, para hilar la comunicación con esta persona, debes empezar a explorar y a poder comunicar lo que sientes. Entonces, el primer escenario es evalúas lo que sientes, evalúas qué es lo que estás experimentando aquí, aquí adentro, consciente, y lo encierras en el contexto. Y después das una señal de qué podría llegar a cambiar o qué podría hacer para que ese escenario cambiara. Entonces, metámonos en la película. Tuviste una discusión con tu pareja, te sientes muy mal y no quieres tener una pelea abrupta, una pelea en donde terminen, una pelea en donde se acaben las cosas. ¿Sabes? Me siento engañada, me siento traicionada, me siento muy molesta, realmente me siento muy triste porque esa conversación que yo encontré realmente no tiene un fundamento o una razón de ser. Realmente me gustaría que tuvieses la oportunidad de verme como yo te veo, de sentir lo que yo siento y de experimentar todo lo que yo estoy sintiendo en este momento. ¿Les sonó? ¿Algo por allá les hizo mecha? ¿Algo por allá les removió? Efectivamente, cuando tienes ese hilo en la conversación, incluso con nuestros hijos. Caso, por ejemplo, bueno, un ejemplo de la vida real. Mi bebé sacó todos los pañitos o desordenó la sala y la tenía lista para una visita. 3 años tiene la bebé, me puedo poner a la altura de ella y comprender. O sea, yo cuando tenía 3 años entendía qué era lo que estaban haciendo mis papás. No, no tenía ni idea. Evaluemos. Hija, realmente me siento muy molesto porque tenía la casa organizada y mira el desorden que hiciste.
Me siento muy como, ay, no sé, como cuando tú te pones bravo porque no te dan las cosas, así me siento yo. Pero solamente en esto, porque hiciste este reguero. Me gustaría que tú y yo recojamos este desorden y podamos avanzar y continuar. Esa es la primera herramienta. El segundo, se dieron cuenta el tono de comunicación con el que hicimos el ejercicio. No fue un grito, no fue una demanda, no fue una obligación, fue una sugerencia, fue una invitación. El tono en el que nosotros decimos y comunicamos las cosas influye muchísimo. Según la teoría de Paul Watzlawick, el 55% de la información que llega a nuestro cerebro no llega por lo que nosotros decimos, llega por cómo nos movemos, por cómo actuamos, por cómo hacemos los gestos y toda esa comunicación no verbal. El otro 38% de la información que llega es a través de los sentidos. Cómo lo escucho, cómo lo siento, cómo lo percibo, cómo me lo dijeron. Y solo el 7% de la información es por la información verbal. Por lo tanto, es ahí cuando nosotros empezamos a identificar el tono en el que dices las cosas y ese tonito. ¿Se acuerdan la expresión que han utilizado en algún momento con el tonito con el que me lo estás diciendo? Ahí empezamos a identificar cuál es el tono que queremos utilizar con nuestra pareja, con nuestros papás o con nuestros hijos. Ahora, ser consciente de en dónde está tu atención. Si tu esposa te está hablando y tú estás, ajá, sí, bueno. Ujú. Algo que mi esposa y yo utilizamos es el piloto automático. Ya entró a piloto automático, ya no me está escuchando, ya no me está diciendo, ¿sí? O sea, si le digo algo es tiempo perdido. ¿Dónde está tu atención cuando la otra persona te está comunicando algo? ¿Está en el celular? ¿Está en el trabajo? ¿Está en el computador? ¿En dónde? Cuando eres consciente de dónde está tu atención, te aseguro que todo lo que te digan va a entrar acá, se queda, se procesa y vas a poder dar una respuesta lógica. Y por último, evitar esas respuestas robóticas. Hola hija, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y cómo está todo? Bien. ¿Te dice algo eso? No. Yo te propongo algo. Cambia la pregunta. Ya no digas cómo estás, sino, hija, ¿cómo te sientes hoy? La sola pregunta hace que tú hagas consciente lo que estás experimentando y viviendo en ese momento. ¿Cómo me siento hoy? Uy, hoy me siento cansada. Hoy me siento aburrida. Mira, la universidad fue tenaz. Hija, ¿cómo te sientes? Aburrida. Pero ya te da información distinta. Ah, bien. ¿Por qué? Porque esa respuesta la tenemos en piloto automático. Tú llegas al trabajo y ¿qué te preguntan? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien, bien ahí. Ahí para no preocupar. Respuestas automáticas que realmente no te permiten identificar qué es lo que estás viviendo. Por último, de manera como de conclusión, quiero comentarles algo. La afectividad es cuestión de ser y saber hacer. Ser sinceros. Ser sinceros. ¿Para qué nos vamos a poner a inventar cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de excusa? Cuando puedes tener una comunicación abierta y directa, cuando puedes tener un canal de comunicación sencillito, ¿listo? Ser asertivos. Cuando tú eres asertivo, la asertividad implica poder decirlo de la manera que te gustaría escucharlo, pero también de la forma directa que necesita escucharse. Es esa combinación entre la afectividad, pero la obligatoriedad de decirlo. La asertividad es ese proceso en el que tú lo dices con amor, pero dices la verdad. Bien dicen por ahí que la verdad sin empatía y sin asertividad es crueldad. Ser justos, creo que la palabra lo dice. Si hay algo que te mereces porque realmente lo has trabajado, te corresponde a ti. Ser amable y ser positivo, pues muy bien, te corresponde brindar un poco de tu movilidad respecto a algunas de las cosas que estás viviendo. Si estás de mal genio y la otra persona está bien, comparte un poco con eso. La empatía va más allá de ponerse en los zapatos del otro. La empatía es tener esa facilidad de comprender qué es lo que está viviendo esa persona, esas distintas circunstancias y todo el universo que están rodeando a esa persona. Ser comprensivo, tener la oportunidad de, ok, esta persona está viviendo muchas cosas, acaba de fallecer, su papá acaba de fallecer, una persona especial. ¿Por qué lo va a comportar de esta manera? Yo no creo que nosotros seamos como ese meme en donde dice, si una percibe a una persona llorando y la otra persona que eres tú, lo está chuzando con un palito para saber si está bien o no. También implica tener sentido del humor. No puedes llegar a tu casa amargado porque ese es tu lugar de refugio, es el lugar donde hay amor y donde hay afecto. No es el lugar donde llegues a descargarte de toda tu frustración a lo largo del día. Brindar calidad en el tiempo.
No es la cantidad de tiempo, no es acostarte con ella y que ella esté en su celular y tú estés en tu celular, que tu hijo esté en la tablet y tú estés ahí. No, implica realmente poder sentarte con él lejos de todos los dispositivos electrónicos y realmente gozarte, porque los hijos se van muy rápido de tu vida, luego por experiencia. Por lo tanto, también saber enseñar los valores con tu ejemplo, saber compartir, saber vivir, saber perdonar, pero también saber pedir perdón. Y por último, tener la oportunidad de seguir aprendiendo día a día, dándole la bienvenida a la pedagogía del error. Como padres y como hijos nos vamos a equivocar en todo momento, pero con eso que aprendiste de ese error, ¿qué puedes hacer diferente? Bueno, Jonathan, muchas gracias de verdad por todo el contenido. Creo que son muchísimas cosas, muchos elementos importantes que a veces pues no conocemos y qué bueno que todas las personas que están acompañándonos pues los conozcan. Para cerrar esta primera parte, quisimos hacerlo con esta frase eh, que dice, a través de los juicios nos separamos, a través del entendimiento nos unimos y crecemos, lo cual finalmente está muy cerca de lo que estaba hablándonos Jonathan en todo su contenido. Entonces, pues vamos a seguir con esto de aquí en adelante. Vamos a entrar entonces con una pregunta. Queremos que ustedes nos puedan escribir. Como les decíamos al principio, pueden estar en el chat y pueden escribirnos entonces la respuesta a esta pregunta. Y es, de acuerdo a lo que nos mencionaba ya Jonathan, ¿qué tan afectivo o afectiva eres con tus familiares? ¿Qué tanto ustedes consideran que están siendo afectivos con sus familiares? ¿Qué tipo, por ejemplo, de afecto, como los que veíamos que Jonathan nos mencionaba, qué tanto estamos realmente cayendo en alguno de esos que no nos sirve para interactuar de la mejor manera? Entonces, ¿consideran ustedes que están siendo afectivos con sus familiares? Acá ya una persona entonces nos está diciendo que, bueno, no, todavía no nos dicen comentarios al respecto. Creo que están contentos con el contenido, eso pues nos alegra mucho. Pues por ahora hay agradecimientos, pero entonces si hay alguien que quiera comentar algo, estamos acá abiertos en el chat para saber si ustedes consideran que están siendo cercanos, que están siendo amorosos, para que lo entendamos muy claramente. ¿Sí? El afecto pues se entiende como esas expresiones de cariño, de cercanía, donde estoy mostrándole esto a mis, a las personas, a mis significantes. Entonces, no sé si alguien nos quiera comentar algo. Creo que por ahora podemos continuar. No hay como comentarios al respecto. Perfecto, bien. Una persona acá nos dice entonces que sí, que considera que ha sido amorosa y qué bueno, nos alegra muchísimo. Pues Estela nos dice eso y es fundamental según lo que Jonathan mencionaba, pues creo que es indispensable seguir comportándote de esa manera, entonces qué bueno que lo sigas haciendo y que estés acá como para reforzar todas esas cosas. También nos dicen Cristian y Juliana, nosotros creeríamos que ha disminuido un poco por las redes y la tecnología. Jonathan lo decía, ¿no? Los dispositivos tecnológicos. Pero la pandemia en nuestro caso nos ha unido porque es más tiempo juntos que antes no se daba. Qué bueno, también nos alegra que eso les haya ayudado. También hay muchas parejas que han tenido beneficios dentro de esta pandemia. La exigencia de estar juntos les ha dado la posibilidad de ser más asertivos, más empáticos, más cercanos y obviamente pues más amorosos, más afectivos. Entonces nos alegra muchísimo por ustedes también. Gracias por el comentario y a los que comentaron. Vamos entonces a continuar. Recuerden hacer sus preguntas en el chat de lo que vamos a seguir viendo para que las podamos responder al final. Todo lo que quieran saber, las dudas que les surjan, cosas que quieran entender de una mejor manera, aquí pues las pueden registrar. Entonces vamos a continuar y vamos a hablar entonces de los tipos de familia. Para eso le voy a dar la bienvenida entonces a Lina Páez. Lina, entonces bienvenida, te doy la palabra. Muchas gracias, Camilo.
Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Bueno, pues para hablar de familias funcionales, disfuncionales o normales, quisiera volver al principio con ese ejemplo que nos dio Jonathan, que era el bebé. ¿Y por qué? Porque el bebé es la célula más pequeña que existe en una familia, ¿cierto? A medida que va creciendo esa familia, pues va creciendo esa célula eh, tan pequeña que empezó cuando se empezó la concepción. Creo que Jonathan habló sobre cómo el bebé viene ya cargado con un montón de vivencias, de información, y cómo al nacer, pues ya nace con la afectividad de una vez arreglada. Entonces, digamos que para que entiendan un poquito por qué viene el bebé así arreglado, les voy a explicar un poco eso. Resulta que el papá y mamá vienen con una información genética y esa información genética se la pasamos a los bebés cuando estamos en el proceso de la concepción, ¿cierto? Se divide, o sea, eso no sabemos cómo es, pero se divide. Es decir, mamá le pasó el buen genio, papá le pasó un poco de su inteligencia y mamá le pasó la otra poca de su inteligencia y el papá le pasó el amor y todo eso es lo que se pasa en la información genética. Ustedes sabían que el primer órgano que se forma en un bebé y se forma en la célula que ya se ve en el útero es el cerebro. ¿Y cómo se forma? Con las neuronas que se empiezan a formar. Y una vez se empiezan a formar las uniones, ya se está formando el cerebro. Y una vez va creciendo ese bebecito, pues se termina de formar el cerebro. Ya después pasa el corazón, pasa las demás cosas. Entonces, venir a hablar de una familia desde el nacimiento del bebé es preguntarnos y decirnos, pues, cómo debemos hacerlo. Y es que, como les decía, es la célula más pequeña y de inmediato la persona viene con afecto y de inmediato la familia crea ese afecto, ¿cierto? Las familias funcionales. De una vez le digo, es que en este momento hablamos de una familia normal, ¿no? Pero todavía se siguen oyendo los cuentos de familias funcionales, ¿cierto? Entonces, la familia funcional es la unidad básica de la sociedad, independientemente de las características culturales que se poseen. Halley en 1963, Halley, un gran sistémico, dijo que para poder llamar una familia funcional debía ser una que tuviera los elementos concretos de vivienda, comestibles, los muebles, los objetos tangibles como son cuantitativos, o sea, la comida, la plata, lo que tuvieran que tener los hijos, ¿sí? No los papás, los hijos. Y los cualitativos, que debían ser las ideas, los criterios, los valores, el afecto, la autoridad,
las tradiciones, las creencias y en fin, más cosas, ¿no? Y aún así son cosas que hoy en día todavía están muy presentes, ¿no? Por ejemplo, decir que una familia funcional es multidireccional. ¿Eso qué quiere decir? Que los integrantes, papá, mamá e hijos, pueden ser influidos por los demás o no, ¿cierto? Que los medios y actividades pueden ser diferentes. Pues sí, si mi papá es ingeniero y mi mamá es odontóloga, ¿sí? Pues el que yo sea o no sea de ingeniero o u odontóloga, pues eso no influye porque eh, los objetivos que yo me puedo trazar durante la vida, pues pueden ser unos totalmente distintos, ¿cierto? Las jerarquías, pues aquí ya pensamos a hablar de unas jerarquías que en esa época se hablaba de papá y mamá como la jerarquía. En 1983 ya se hablaba de, bueno, la jerarquía puede cambiar, ¿no? Ya puede ser mamá la que lleve la jerarquía a la casa. O ya puede ser el niño el que lleve la jerarquía. ¿Mm? Y además, como el seno familiar nos influye a todos, ¿cierto? A cada uno desde su singularidad y desempeñando cualquier tarea que sea. ¿Cuál es el seno familiar? Mamá, papá, hermanos. Eso es el seno familiar, ¿sí? Por eso la causa de los éxitos y los fracasos no se deben solo a un miembro. Y eso sí está aquí en la terapia familiar. Y lo decimos mucho. Y es decir que puede venir a terapia familiar porque el niño chiquito se volvió drogadicto. Y todos quieren venir para ayudar. Pero es que puede haber sido el niño chiquito, pero la mamá, el papá, el hermano mayor y el hermano del medio tuvieron algo que ver en que el niño chiquito estuviera en este caso, ¿cierto? Los miembros siempre tienen que ver algo en una familia. Funcional, ¿no? Que en este caso sería disfuncional, ¿no? Pero pues hablando de eso. Desde que una familia funcional y disfuncional y normal, pues es hablar lo que yo venía diciendo, es que la familia normal es lo que va a constituir todo esto de la funcionalidad y la disfuncionalidad hoy en día, ¿sí? Hoy en día ya se habla de una familia normal, ¿sí? La familia disfuncional y funcional quedó atrás, ¿sí? Cami, yo creo que podemos pasar. Ahí. Sí. La familia disfuncional, por otro lado, eh, es una familia pues que está totalmente rota, ¿sí? Es una familia en donde ni los hijos, ni los papás, ni, eh, ni los hermanos están acompañados,
son una familia sola. Es una familia en donde nadie quiere estar, ¿sí? Es una familia en donde tanto física como emocionalmente no van a tener lo necesario, según Haley, ¿sí? Esa parte necesaria que deben tener no se las brindan, ¿sí? En esa época, en 1968, se hablaba de la parte disfuncional en cuanto a que eran las familias más pobres las que presentaban esta parte disfuncional. ¿Mm? Ya en 1999, Walsh también ya hablaba que la parte disfuncional también se veía en las esferas más altas. Entonces ya se empezó a cambiar un poco ese concepto de disfuncional, pero disfuncional en la parte alta. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Claro, porque ya empezaron a hablar las mujeres, porque en esa época eran las mujeres las que recibían ese abuso, y era un abuso, y es un abuso, ¿no? Que no es solamente físico, también es psicológico, ¿m? También es emocional. Y las familias realmente no logran fusionarse para decir, bueno, vamos a buscar una ayuda, ¿cierto? No, sencillamente entre ellas se separan, ¿sí? Entonces, dentro de lo que están ellos allá metidos, pues se echan polvitos, ¿cierto? Al niño, no, al niño ni por la cara se le puede pasar pegar, ¿sí? Pero en los brazos, en las piernas, en la espalda, claro que sí. Porque ahí pues se le pone un saco y ya. Es decir, que los niveles de agresividad son tan altos que hasta ahí llega, ¿cierto? Entonces, se va creando a un niño con miedo. Se va creando un ser con mucho miedo, pero sin nada de afecto. Y aquí les voy a hacer una pregunta y digamos, un comparativo bastante feíto, pero lo voy a hacer. ¿Qué pasa con un perrito cuando está lleno de miedo? Que cuando tú te le acercas, ahí mismo te ataca, ¿cierto? Ay, no, pero este perro sí es lo más agresivo del mundo. Le dan una patada y hasta ahí llegó el perro, ¿cierto? Lo mismo pasa con los niños. Los niños empiezan a crecer totalmente miedosos, ¿sí? Totalmente ensimismados, ¿sí? Y de pronto si tú en el colegio, en el jardín, en donde sea que esté, tú le llegas a preguntar, oye, ¿qué te pasó? ¡Nada! ¿Sí? O empieza a ser agresivo con sus amigos. ¿Mm? O por otro lado, empieza a ser pasivo, ¿no? Y le empiezan a pegar y empieza a ser ese niño del que todo el mundo se burla, ¿cierto? ¿Qué pasa con un adolescente? ¿Mm? Con un adolescente es peor. Haley decía que habían dos situaciones para decir que un adolescente era problemático. Uno, la sociedad, o sea, una sociedad de consumo. Y dos, una familia totalmente deshecha y que lo lleva a ser drogadicto, a ser agresivo, a ser... ¿Por qué? Porque se rompe el apego, se rompe. Se rompe la comunicación, se rompe. Tanto en mamá, papá, hijos, todo se rompe, ¿sí?
Entonces, ¿cómo podemos lograr que los hijos crezcan? No se puede. Entonces, esas familias disfuncionales aún existen, claro que sí, ¿no? Pero ya están metidas en otro grupo. Y es en la familia normal. ¿Mm? La familia normal es en la que tenemos todos, en la que todos vivimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda familia es peculiar, ¿no? No hay una familia igual a la otra, ¿no? Por tanto, yo no puedo decir que una familia una familia funcional es perfecta. No. Una familia funcional siempre tiene un pero, ¿sí? O el pero que de las puertas para adentro son una cosa, ¿m? Y de las puertas para afuera son otra. Generalmente, que es lo que se ve. ¿M? Pero la familia funcional es lo mejor. Es la familia perfecta. La familia en la que todos queremos estar, ¿cierto? Pero no es así. O también en esa familia puede existir ese papá y mamá excelentes. Uy, no, es que ellos fueron, vea, cómo formaron a estos niños de bien. Estos niñitos, vea, de punta en blanco. Salieron divinos. ¿M? Y los hijos también, no, es que mi papá y mi mamá, vea, yo pongo la mano en el fuego por ellos. ¿M? Pero ellos cierran la puerta y uno no sabe qué pasó. ¿M? Hasta que cuando uno es adulto, vea, le dieron con el hacha y le dijeron, ¡ta! Así somos nosotros realmente. ¿Mm? Entonces, ahí es cuando nosotros decimos familias normales. ¿Por qué? Porque las familias son totalmente distintas. ¿Sí? Y es que ahora, pues, son papás solteros, ¿cierto? Son familias que pelean y se reconcilian. O más bien, hijos que se van de la casa y vuelven a los 3 días pidiendo perdón. ¿Mm? O papás separados, hijos con 2 familias que tienen que aprender a vivir, pero que al fin y al cabo tienen a una familia, ¿cierto? O mejor aún, como dice Ángela Hernández en el 2016, y ella dice, lo que pasa es que hoy en día tenemos todo tipo de familia. ¿Mm? Tenemos familias desde la mamá que quiso ser mamá soltera, quiso serlo, hasta la mamá que le tocó ser madre soltera, ¿cierto? Desde una familia homosexual, ¿sí? Papás con sus niños, hasta una familia de mamá, papá e hijos, ¿cierto? Desde una familia disfuncional, ¿cierto? Hasta una familia normal. Normal es que, pues, que pelean. ¿Mm? Es decir, hay tanta variedad que se llama familia, ¿cierto? Que hasta hay familias que dicen que son la pareja y la mascota y son familias, ¿cierto? Resulta que, perdón, que no lo dije al principio, pero es que una familia está constituida por papá, mamá e hijo, por lo menos, ¿cierto? La mascota, pues, sí, uno la quiere mucho y todo, pero pues no hace parte de la familia, ¿cierto? Entonces, cuando ya empiezan a llamar a la mascota es que es mi hijo, entonces ya tenemos problemas, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a ver que tenemos problemas en la familia o que tenemos problemas en la pareja o que tenemos problemas con nosotros mismos, ¿sí? Miren, paren un segundo y vayan a terapia, ¿sí?
¿Por qué? Porque la terapia no es solamente para el loco. ¿M? No, es que ni siquiera es para un loco. ¿Sí? La terapia es para ti, para hacerte crecer, ¿m? Para ayudar a tu familia, para poder coger y decir, listo, ya, te tengo, ¿cierto? ¿Te puedo ayudar en algo? En crecer. Yo siempre digo que uno en terapia crece, ¿sí? La terapia tiene que ayudarme a crecer como persona. ¿M? Y pues aquí tienen muchísimos profesionales que les podemos ayudar. Y miren, hay una cosa que les quiero dejar muy, muy en serio, y es que no hay niños difíciles. Lo difícil es ser un niño en un mundo de gente cansada, ocupada, sin paciencia y con prisa tratando de hacer feliz a los adultos. La responsabilidad de los adultos es hacer la vida feliz para un niño, porque un niño, acuérdense que es la célula de la familia. Y para que puedan ustedes ser una familia feliz, como dijo Jonathan, con todas esas virtudes, con todas esas bondades, con todo ese afecto que pueden ustedes como familia generar, todo está en ese niño. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Lina, de verdad, por todo el contenido. Creo que ahí tuvimos bastante información acerca de lo que podemos considerar como familias disfuncionales, familias funcionales, que al final, finalmente todos entramos en las familias normales porque según lo que mencionaba Lina, que es fundamental, es que al final decir que uno cuenta con una familia funcional, pues casi que es un ideal y ya estar en el lado disfuncional, pues requiere un proceso de manejo. Entonces, pues sí podemos hablar en general de familias normales, en donde se tienen dificultades, pero se solucionan o se solucionan de una forma asertiva, como lo mencionaba Jonathan, y se trabaja de alguna manera para poder resolver las dificultades de una forma adecuada, sin que eso se convierta en un trauma familiar. Entonces, creo que todo esto es muy importante, nos deja muchos aprendizajes, precisamente para rescatar todo lo que vimos en este webinar hasta este momento. Entonces, pues, uno de los elementos claves acá, pues es que la afectividad es el lazo o cercanía que se crea a través, pues, de la convivencia. No sé si alguna vez les ha pasado, pero muchas veces queremos aislarnos de esas personas significantes para poder arreglar conflictos, pero ahí no se va a generar ningún tipo de afectividad. La afectividad finalmente se da en la convivencia, los problemas se solucionan en la convivencia, en la presencia del otro. Entonces es importante pues ver esto ahí. Eh, Utilizar la caja de herramientas para ser afectivos, ¿no? Entonces todas las estrategias de comunicación que nos comentó Jonathan en su momento son muy importantes, ¿no? Hablar desde las emociones, los sentimientos propios, la situación específica y una propuesta de comportamiento para la otra persona. Le estoy dando una amplitud para que pueda tener un comportamiento diferente en una siguiente ocasión. Y adicionalmente no estoy atacando a la persona. Cuando yo le hablo de mis sentimientos, es diferente decirle a alguien que es un inconsciente a decir que me sentí triste por una situación. Hay una diferencia fundamental. Otro elemento importante entonces, ser conscientes de dónde está nuestra atención en la interacción, porque como se mencionaba también en su momento Jonathan, pues nos decía, si nosotros vamos a establecer una comunicación participando de una actividad propia con un dispositivo electrónico, pues evidentemente no estamos teniendo una comunicación consciente, ¿no? También pues que la afectividad pues es una cuestión de ser y saber ser más humanos. Había una serie de características como son la empatía, nuevamente la asertividad, ¿sí? Digamos que esa conciencia en el otro creo que nos
permite vivir una vida diferente. Entonces, pues eso también tenerlo en cuenta. Y pasando entonces a los aprendizajes con Lina, pues hablábamos de los 3 tipos de familia, que igual, pues como hablábamos hace unos minutos, estamos cayendo pues en la familia de normalidad, que es donde ocurren pues cosas agradables, pero también ocurren cosas desagradables que hay que solucionar. Entonces igual, dentro de la familia funcional, pues hay transmisión de valores culturales, morales y pues también espirituales, que es como lo ideal, ¿sí? En la familia disfuncional, pues no se provee lo necesario para que los miembros de familia, en este caso los hijos, puedan tener un desarrollo sano, que es lo que se busca. Y pues, como les mencionaba, la familia normal, que es donde estamos todos, donde vivimos el día a día familiar todos nosotros. Entonces, eso como aprendizaje. Lina mencionaba algo fundamental. Si en algún momento ustedes que nos están viendo o conocen a alguna persona que necesite apoyo, soporte psicoterapéutico, psicológico, evidentemente acá estamos, está en terapia para poder ayudarlos en lo que necesiten, para que le puedan recomendar a las personas que crean que les pueda servir de algo. A veces creemos que podemos ayudar en los problemas personales de las otras personas, pero recuerden que es necesario tener una preparación clínica, unos estudios, una experiencia para poder llegar a eso. Entonces, pues, tanto personas les estamos dando contenido, les estamos brindando actividades como de este tipo, como webinars. Estamos muy atentos a todo lo que necesiten para que puedan estar adheridos al proceso, que lo puedan terminar, que no lo abandonen y que puedan ver los resultados que nosotros conseguimos. Entonces, queremos pasar a las preguntas. Por favor, todas las preguntas que tengan entonces acerca del tema que vimos hoy, por favor, pregúntenos. Estamos muy atentos. Algo que quieran saber de la parte de amor, de la afectividad en familia, de lo que se habló ahora, pues tenemos como este momento para resolverlo. Si no hay preguntas, seguramente todo quedó muy claro, todo quedó pues digamos, interiorizado, creo que se entienden entonces todos los conceptos, se entiende también cómo trabajar en una familia pues normal, porque esa es la idea finalmente. Entonces, no, por ahora nos dicen que nuevamente muchas gracias, que muy interesantes los temas. Entonces, pues muy agradecidos con Jonathan y con Lina por todo el contenido que nos dan. Creo que si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, entonces podemos, creo que darle finalización a este webinar, a nuestra actividad de hoy. Entonces, bueno, creo que nos podemos entonces despedir. Espero se encuentren muy bien, que este día termine de la mejor manera para todos. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Nosotros hacemos esto con todo el ánimo, con todo el afecto y amor que tenemos hacia todas las personas. Nos interesa seguir contribuyendo a la transformación del mundo y sabemos que podemos hacerlo desde el trabajo que estamos haciendo. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Jonathan. Gracias, Lina, por el contenido, por estar acá presentes y por todo lo que nos dieron. No, Camilo, por la invitación. Muchísimas gracias. muchas A gracias. ustedes. Que les vaya bien. Buena noche, que descansen. Nos vemos en el próximo webinar. Recuerden que tenemos igual también contenido en nuestras redes sociales. Si no nos siguen todavía, @enterapiaco. En Facebook también nos pueden seguir en terapia.co y pues nuestra página, que es en terapia.co. Ahí la encuentran. Entonces, cualquier red van a tener contenido especial y pueden seguir revisándolo diariamente. Estamos muy juiciosos creando contenido. Todos los miércoles nos estamos viendo para realizar